Vamos a grabar en ambas, tanto aquí en el coso este como en el otro. Bien, Serpa. Esto fue lo que hicimos la clase pasada, ¿ok? Hicimos los procedimientos en lenguaje C, el hola, el chao, y eso fue lo que hicimos. Ahora, vamos a ver un tema en C. Tengo que estar pendiente porque no sé por qué algunos me piden, como que están entrando otra cuenta, que los acepte. Listo. Vamos a ver ahora lo que son las librerías en lenguaje C. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros hacemos procedimientos, ya sabemos que organizamos el código, lo hacemos más legible. Sin embargo, a veces cargamos mucho al main de mucho código y a veces es mejor tener el código en otros archivos para llamarlo y para que sea más claro. Y porque es más reutilizable y no está copiándolo de este main a otro main, sino que ya yo tengo por un nombre una librería y la utilizo cuantas veces yo quiera y las pongo donde yo necesite. Estas son las librerías en lenguaje C. Normalmente una librería en lenguaje C, y usted viene una programación de qué consta, de dos archivos. ¿Cuáles son? El punto C y ¿cuál es el otro? El punto H. El punto H, ¿sí o no? Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a convertir esto en librería. Vamos a hacerlo de dos maneras. Una, haciendo nosotros la librería sencilla, con lo que hicimos, viendo librería, lo que hicimos en la clase pasada. Y la otra ya utilizando unas librerías. Entonces, empezando esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar la librería en la carpeta core, que está a la izquierda. Le vamos a dar clic derecho. Vamos a darle new. Y vamos a crear un nuevo folder. Para ahí el nuevo folder si quieres. Si quieres le toman una captura, la mandan al grupo. O sea, ahí vamos a crear la carpeta donde vamos a guardar nuestras librerías. ¿Ok? Entonces le damos ahí nuevo folder. Y le damos un nombre. Le pueden llamar el nombre que ustedes quieran. En el caso llamemos las librerías. Ok. Bien. Normalmente cuando uno trabaja con librerías en lenguaje C hay dos carpetas, la de código y la de los includes, que son, las de son los de la librería. Si nos damos cuenta a la izquierda, ahí mismo en el core está include y está src, o sea, está el código y están los include. Sin embargo, a nivel personal, a mí me gusta tener una carpeta y tenerlas todas juntas, que yo copio lo que necesito y me llevo enseguida tanto el punto C como el punto H. Pero dentro de esa carpeta de librería podían crear dos, una de código, punto C, y otra de include o cabeceras. ¿Ok? Vamos a hacerla, se la voy a enseñar como me gusta a mí, pero ustedes son independientes de tomar la medida como quieran. Normalmente a la mayoría de los programadores les gusta separarla en dos. Vamos a ponerla juntas. Entonces, ahí vamos a crear nuestras librerías. Primero, le vamos a dar clic derecho otra vez a la carpeta de librerías. Si necesito crear dos subcarpetas, una para los includes o cabeceras y otra para los códigos, creo dos folders nuevos. Pero vamos a crear las dos ahí mismo. Entonces, primero, vamos a crear el archivo. No, no lo crees. Vamos a crear el archivo. Dale clic derecho, sí. Espérate ahí en la carpeta de librería, nuevo. Y vamos a crear ya los archivos. Entonces vamos a crear primero, ¿cuál que creamos primero? ¿La cabecera o el source? O el código, punto C. Digan lo que sea. Cabecera, pues denle ahí cabecera. Y vamos a darle un nombre. Vamos a volver lo que hayamos hecho en el display de librería. Vamos a crear una librería para el display, por ejemplo. Entonces vamos a poner ahí la palabra display.c. Esta es no, punto H, porque esta es la cabecera. Display.h. Entonces le damos un nombre, puede ser, como les digo siempre, yuca, ñame, plátano. Y la extensión, si es cabecera, punto .h, finish. Volvemos a la carpeta de librería, clic derecho, nuevo, y ahora creamos source file, o sea, el código como tal. Y le damos exactamente el mismo nombre, pero terminamos en punto .c, display.c. O sea, ahí están nuestros dos archivos para crear la librería display. Les digo, yo la pongo ahí junta porque me queda más cómodo copiar y llevármela a otro lado. Hay personas que crean dos carpetas, una para todos los puntos C y otra para todos los include. Una vez que tenemos creado esto, ¿qué lleva el punto C? ¿Qué lleva el punto C en C?
¿Quién me dice? Ustedes están ahí, muchachos. No es el código, bro. ¿Cómo? ¿Qué dice Laura? Profe, que si Dávila el punto C no lleva el código. lleva el código, lo que vamos a tener. Entonces, ¿cuál es nuestro código que teníamos antes en el main.c? Eran los procedimientos que habíamos creado, ¿sí o no? Volvamos al punto C y copiemos esos, el void hola y el void char. Ese es nuestro código. Lo cortamos, ya no lo necesitamos acá, lo vamos a volver librería. Entonces, cogemos los procedimientos, el código, los procedimientos como tal, y eso es lo que va en el punto C. Entonces corta eso y pégalo en el punto C. No, pégalo debajo de lo todo que salió ahí, que esos son el nombre de que lo creaste tú, autor, o sea, ahí abajo. Listo. Sin embargo, el punto C siempre debe incluir al punto H, ¿sí o no? En C. Ahora, hay otro detalle importante. Hay que decirle a nuestro compilador dónde están nuestros include. Eso es importante para que él pueda reconocer e incluir automáticamente todo. Vamos a hacer esa parte. Vamos a decirle, ojo, que aquí están los include que vamos a utilizar. Como están todos ahí mismo en la carpeta librería, le vamos a dar a la carpeta librería. Si tuviera separado la carpeta de código con la carpeta de include o de cabeceras, era sobre la carpeta de cabecera o de include que se hace esto. ¿Sí? Es donde estén los puntos H. En este caso, como están juntos, le damos clic derecho ahí a la carpeta. Si estuvieran en una subcarpeta, clic derecho a la subcarpeta de cabecera, de header, como quiera. Y ahí la tercera opción de abajo hacia arriba, párate ahí, no las selecciones, dice, ¿quién sabe inglés? ¿Quién nos traduce ahí? Sí, creo que dice agregar o remover ruta. Añadir o remover la ruta de los includes, que es lo que nos interesa de las cabeceras, ¿sí o no? Entonces le damos ahí y ya por defecto está seleccionado tanto para el debug como el relays, que ya sabemos que son, y le damos OK. Eso es lo que hay que hacer para que ya lo reconozca, que ahí están nuestras cabeceras. Ahora nos paramos en el punto C al principio del código, arriba del primer void, perdón, en el punto C pero de display, ahí arriba del primer procedimiento, y vamos a incluir el punto H. Entonces, numeral include, hay dos maneras de hacer el include, con doble comilla o con mayor y menor, la que ustedes quieran. Se puede poner doble comilla, o sea, eso es comilla simple. Y ahí adentro pone, como si fuera escribir display, pero no lo escribas completamente, pon this y te ayudas con control barra espaciadora. Y él me autocompleta, ¿sí ven? Por eso le digo, en lenguaje C, los buenos compiladores no hacen que el programador se sepa las cosas de memoria, ellos van a autocompletar casi todo. Listo. Ahora hay que hacer, ¿qué vamos a hacer en el punto H? Vamos a poner solo las cabeceras o los nombres de los procedimientos. Entonces, cópiate ese void hola que está ahí, pero solo el que dice void hola y los paréntesis, no todo el código. La cabecera nada más, por eso se llaman cabeceras. Y lo copias y vamos al punto H y lo pegas ahí dentro de la mitad de eso. Dentro de ahí, exacto, lo pegas ahí. Punto y coma. ¿Y cuál es el otro procedimiento? Chau. Entonces también hacer lo mismo. Ojo, pego los procedimientos que van a ser llamados externamente por mi main. Si tengo subprocedimientos, no es necesario pegarlos todos. Eso tiene que quedar claro. Solo los que voy a llamar en main. En este caso, como llamamos ambos irían. Bien, en ese punto H es importante hacer lo siguiente. Párate arriba del primer void que pegaste para que se traiga todos los periféricos que configuramos, las salidas, los pines del display y el LED si hay LED, hay que incluir el main.h en esta cabecera. Entonces ponemos igual numeral include, doble paréntesis, igual, usted no tiene que copiar numeral include, pone numeral in, se ayuda y él autocompleta.
y ahí pone main y se ayuda con control barra espaciadora y él autocompleta todo. O sea, no hay que salirse las cosas de memoria. En este momento nuestro código debería compilar. Probemos si es cierto o no. Ok, pero compilo .h y .c. ¿Cómo? Párate en O el sea, tendría que main.c, compila compilar. y miremos. Ok. Main.c. Compila. Bien. Sin embargo, también hay que incluirlo, aunque no nos sacan errores, para que no haya dependencia, hay que incluir en el main las librerías que tenemos. ¿Dónde se incluyen? Vámonos al principio del código. Y nos vamos a dar cuenta que en el principio del código hay una parte que dice al principio, arriba, donde empieza todo. Después de numeral include main, abajo hay un privado include. ¿Sí lo ven? Vamos a parando entre el código begin include y código en include. Ahí vamos a incluir las librerías que nosotros vamos a usar. Entonces hay que incluirlas en el punto C que tenemos, que ya eso viene por defecto, y hay que incluirlas en nuestro main, en nuestro programa. Entonces ahí ponemos numeral include y incluimos display.h, que es nuestra librería. Compilemos. Y acabamos de volver nuestro código que teníamos como procedimientos en librerías. Lo que quiere decir que ahora en adelante esos dos archivos que están en la carpeta librería lo copiamos, lo pegamos y nos sirve en cualquier otro programa que hagamos, sin estar pegando tanto código en el main. Ya eso depende del usuario cuando utiliza librería o cuando utiliza procedimientos que sí vayan en el main. ¿Hasta ahí alguien tiene una duda, alguna pregunta? Bien, continuemos. Probemos si esto funciona. Abremos el Proteus y le cargamos el código. Debe hacer lo mismo. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Que entonces de ahora en adelante siempre tenemos que utilizar, por ejemplo, la librería en el display C. O sea, hacer el código en el display C. O sea, tú como programadora decides si utilizas librería o si utilizas procedimiento. Las librerías te dan un entendimiento mejor de lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces yo estoy aprovechando el tema que hicimos anteriormente para hacer una librería basada en el display. Pero tú puedes decidir si en tu parcial me presentas todo como procedimiento, yo te digo válido. Si me presentas una librería de display, una librería de parlante y una librería de luces, también es válido. Pero como es sustentable, si me haces solo procedimiento, yo te voy a preguntar ese día, ¿y cómo me pasas esta parte de la librería? Te das para que yo te haga más preguntas. Entonces ya eso, ustedes son libres de cómo quieren hacer las cosas. ¿Está claro? ¿De Ávila? Listo, profe. Entonces acabamos de hacer lo que habíamos hecho en la clase pasada, pero con librerías. ¿Listo? Ahora, ábrete la carpeta que le mandé de unos archivos .h y .c de like y tono. ¿Alguien más está Profe, aún no siguiendo que la. quiera por punto continuar la clase para que no sea siempre compañero? Profe, Ariel, yo aún no he descargado esos archivos. ¿cómo? Que aún no he descargado esos archivos que usted mandó. Yo no le mandé archivos. No, yo no los he descargado, pero Bueno, usted sí los descárguelo. mandó. ¿Alguien más quiere seguir la clase? Yo la continúo, profe. ¿Cómo? Yo la continúo. Listo, Alejandro, comparte tú. Torres, Ya va. vean muchachos, parece mentira, pero si todos están en sus computadores y todos tienen los software, esta clase puede ser hasta mejor que darla ya cuando estamos sin computadores y podemos ser más interactivos. Entonces depende de ustedes. Torres Martín Alejandro. Dele. Listo, pero que ya. Creo que estoy compartiendo. Estos archivos vamos a copiar por ahora solo el que hice de light.c y de light.h. Selecciona los dos archivos y los copias. Cosa importante, cuando yo le mando estos archivos .c o .h, algunos Windows vienen y les agregan la extensión .txt además. Si le llega a pasar eso, tienen que borrarle .txt y dejarlo .c y .h. Lo copian
y lo vamos a utilizar como librerías. Entonces ya está copiado, vamos al proyecto, a la ID. Hay dos formas de hacerlo. Me paro ahí en la carpeta de librería y le pongo control B, pegar, así de simple. O sea, esto es como si tuviera el explorador, puedo copiar, puedo pegar lo que yo quiera. Entonces me paro ahí, le pongo control B y él lo va a pegar. Expande para ver si quedaron. Ahí están las librerías de retardo. Esas librerías de retardo lo que van a hacer es crear un retardo de microsegundos en el microcontrolador. ¿Ok? Sin embargo, antes de que el compañero continúe, voy a tomar yo un momentico la pantalla. ¿Listo? Y ahora no me sale acá. Aquí está. Share screen. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Bien, les hago una pregunta. Nosotros hicimos en nuestro primer programa un LED que titilaba cada 100 milisegundos, 80 milisegundos, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo ese LED lo pongo a titilar cada 500 microsegundos? Pues no llegaría a verse el cambio. Se ve solo encendido, ¿sí o no? Porque es muy rápido para los humanos. Entonces, cuando la frecuencia comienza a subir, ya no, el efecto para nosotros en el ser humano no es tanto visual, casi siempre, sino que se vuelve un poco más audible, ¿ok? Auditivo. Entonces ahí viene una pregunta, ¿cuáles son las frecuencias que escuchamos nosotros los seres humanos? ¿Quién sabe? Cuando usaron el 5.5 en digitales, bueno, ustedes no vieron digitales los biomédicos, pero los que vieron digitales en el 5.55 crearon sirena, melodía, hasta qué frecuencia era audible para el ser humano. El ser humano escucha de 20 Hz a 20 kilohertz. ¿Ok? Eso es lo que escuchamos nosotros. Después de antes o después no somos capaces de escuchar nada. Eso es una limitante, pero al contrario le hemos cogido un beneficio enorme, y gracias a ese defecto que tenemos es que hoy en día tenemos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Les voy a poner un ejemplo. Hay algo que se llama el espectro de frecuencia. ¿Listo? Es que lo escuchamos. Nosotros en 20 kilohertz, vamos a poner acá, no escuchamos, pero ya en 40 kilohertz, por lo menos en 40 kilohertz, hay animales que se escuchan, los ratones, los roedores, escuchan esa frecuencia. Entonces nosotros podemos coger esos 40 kilohertz y hacer un ahuyentador electrónico de ratones creando frecuencias en ese rango. Por lo menos los perros en 60 kilohertz logran escuchar también. Por eso es que hay silbatos o pitos que pitan, llaman, le dan orden a los perros que no escucha, que esté siguiendo y todo, y lo va a escuchar sobre el animal, o no perturba a nadie y lo escucha el animal y hace la orden. ¿Listo? Ahora, a nivel comercial, a nivel médico, le hemos sacado también los biomédicos, les hemos sacado provecho a las frecuencias de kilohertz que se llaman ultrasónicas. Ejemplo, biomédicos. Bien, yo creo que ninguna todavía ha pasado por eso, pero cuando tengan un embarazo, le hacen una ecografía. Y la ecografía está en el orden de 40 a 120 kilohertz y pueden mandan un sonido, miran lo que regresa y analizando análisis y procesamiento de señales, pueden hacerse una idea o un dibujo de lo que está en el vientre de la madre. Entonces hemos escogido esa limitante para poder sacar exámenes, hacer lo que queramos. Otra cosa importante, bueno, hay animales que también utilizan la ecolocalización, como son los murciélagos, los delfines, utilizan esta frecuencia para poder orientarse. A nivel militar, en el orden de los kilohertz, 40, 120, a veces hasta 200 kilohertz,
están los sonares, porque por debajo del agua las ondas de kilohertz se manejan mejor. Entonces un barco, un submarino puede mirar los peces, o ya venden también a nivel comercial sistemas que pueden detectar peces. Lo que hace es que tiran rayos como si fuera una ecosonda, un sonar, y revisa el rayo, los objetivos, y te dice dónde hay peces o dónde no hay peces. Y militarmente te va a decir si hay un barco enemigo o no hay, y si tienes que atacar. Entonces este tipo de efectos que tenemos nosotros hemos cogido para nuestro beneficio. Si la frecuencia comienza a subir ya en los mismos kilohertz, en 800 kilohertz hasta 1600 kilohertz, nos vamos a encontrar con la radio AM, ¿ok? Y más arriba en 88 megahertz hasta los 108 megahertz está la radio FM. Esas ondas ahora mismo aquí en el aire donde están ustedes, donde estoy yo, están todas estas señales de la Mega, de Olímpica, de esas radios están ahí, pero para nosotros no son sensibles a nuestro oído, no nos molestan, no hacen nada entre comillas, porque no somos capaces de escucharlas. Gracias a Dios, si no estuviéramos locos con tanto ruido electromagnético que hay, sino que después las cogemos, las bajamos de frecuencia, las demodulamos y la llevamos a nuestro oído. Eso es lo que se llama la comunicación inalámbrica, por así decirlo. Este es el espectro de frecuencia. Entonces miren que FM, AM, ya le he hablado de esto. Aquí están las ecografías. ¿Ok? Ondas sonoras son realmente hasta 20. Esto está mal. Los canales de televisión antiguos, ya esto cambió, eran hasta 700 MHz. Y ya cuando entramos en el orden de los gigahertz, en 2.4 GHz, tenemos hornos microondas, el Wi-Fi de su casa. La mayoría de los teléfonos están en 900, 2.4 hasta 2600, ahorita el LTE. Entonces, y los radares también. Los radares es lo mismo que hacía el sonar en el agua, lo hace radar pero en el aire, porque en el aire las ondas que mejor se transmiten son las ondas del orden de los gigahertz. Entonces, gracias a todo esto es que está esta evolución de las tecnologías. Ahora, ¿cómo calienta un microondas la comida? Lo que hace un microondas es golpear las moléculas de los átomos, y por fricción, al golpearlas se produce calor, sobre todo las moléculas de agua, y esto hace que se caliente la comida normalmente de adentro hacia afuera. Por eso el microondas a veces está más caliente adentro que hacia afuera. Ahora, ¿por qué le dicen a uno que cuando el microondas tiene que estar cerrado? Porque hay buena potencia de energía y hay unas ondas que golpean las moléculas. Si eso sale de ahí, nos irradia a nosotros por mucho tiempo, podemos tener quemaduras internas. Cuando yo trabajé en Laboratorio Baxter, que es la multinacional que le dije de equipos médicos, en electromedicina, yo estaba reparando unas máquinas que se llaman bolsas de sangre, o se llama con señales de radiofrecuencia. Le calentaba y cerraba las ondas. El aparatico ese, creo que se llamaba Hematron en ese entonces, yo no lo desconecté y me pasó algo en el dedo, sentí cuando estaba reparando, y eso estaba activo y estaba abierto, y no me perforó, yo no sentí nada, sino que después de unos tiempos me dolía, y cuando voy al médico tenía una herida interna que no la veía. Si yo quería que esa herida que se logró, ¿cómo es? Por decirlo así, podrir, o se estaba dañando, tenía bacterias, me tocaba abrir afuera para que respirara y poder sacarla. Claro, es algo mínimo, pero me tocó hacer ese tratamiento. Ahí ya vienen las teorías de que si yo cojo un rayo de buena potencia electromagnético y lo apunto a un buen objetivo, es posible que yo le dañe al enemigo el corazón, el hígado internamente sin matarlo por fuera. Obviamente hay que tener una puntería, hay que tener una potencia para que eso suceda. ¿Ok? También hay teorías de que el proyecto ARPA, que es un proyecto militar de los Estados Unidos, que las ondas electromagnéticas pueden hacer en las nubes que llueva. Es posible que se haga la configuración electromagnética para que se carguen eléctricamente las nubes y acelerar la lluvia. Hay una cantidad de teorías sobre esto que pueden ser, que realmente muchas son reales. Estas ondas, como les digo, los microondas son peligrosas. Ojo a lo siguiente, no estoy diciendo que hay que tenerle miedo. Hay dos tipos de ondas, las ionizantes y no ionizantes. Las no ionizantes son estas. Las ionizantes empiezan en 10 a la 15. 10 a la 15, ¿cómo se lee? Si 10 a la 12 es un tera, 10 a la 9 es un giga, 10 a la 15 es un ¿qué?
Ingenieros, esto tienen que sabérselo ustedes Un como el peta. agua. Mega, giga, tera, peta, hexa. A la 15 peta, a la 18 hexa. Ojo con esos datos, eso lo ven ustedes en ingeniería normal, en física por allá abajo. Entonces, las ondas ionizantes empiezan desde parte del ultravioleta, una parte del ultravioleta, extremo ultravioleta, hacia la derecha. ¿Por qué son ionizantes y son peligrosas? Porque con baja potencia pueden sacar los electrones del átomo, pueden crear cáncer, pueden desfigurar, o sea, pueden hacer unas cosas muy peligrosas. Esas ondas hay que tenerle cuidado. Ojo, chicas, que a veces compran ultravioletas no certificados y si no están en la parte del ultravioleta que no es ionizante, pueden tener daños severos en futuro cuando se ponen a secar las uñas, que meten las uñas en ultravioleta sin saber qué máquina y qué tipo de ultravioleta está pasando. Entonces el ultravioleta se utiliza mucho también en los biomédicos para desinfectar el agua, desinfectar recintos, pero no debe haber nadie por ahí en ese momento, por pura seguridad. Lo mismo que con los radares en un barco, cuando usted va a trabajar los radares y va a bajar al buque, la parte de radar no debe estar apagado, no puede estar encendido porque eso es un horno microondas abierto y eso es un peligro enorme, eso no se puede hacer. Lo mismo los técnicos de celulares, eso debe estar apagado, ¿ok? Otra cosa importante es que a veces acá en Cartagena se ve mucho, ya lo están quitando. Aquí en mi barrio, en la entrada de los Caracoles, habían puesto unas antenas de celulares grandísimas. Ponen una casa de 2, 3 pisos y le meten un poco de antenas de celulares. Y eso, aunque no son ionizantes, en teoría no son malas, pero es que es un horno microondas abierto. Y si el microondas te va golpeando y te va golpeando las moléculas, tanto golpeo y tanta fricción en un determinado tiempo puede hacer daño, ¿sí? Por eso es que si el microondas no lo puedo abrir, uno no debería estar ni en la parte de radares, ni en la parte como es de estas antenas de celular cerca, porque es un peligro. Ese router rompemuro que tiene bueno, ustedes no vieron el grupo que pasó eso, que afuera del salón donde doy clase del laboratorio de control hay un rompemuro. Esos routers rompemuros en sus casas deberían estar lejanos de sus cuartos y sus habitaciones, o el mismo router de internet. O sea, hay que tratar que la señal sea lo más débil posible, ¿ok? Es más, los celulares no se les recomienda a los niños menores de 12 años, es porque su cerebro todavía no tiene tanto hueso para repeler algunas ondas electromagnéticas. La idea es que sea un poco más fuerte para que el daño sea un poco menor. Por eso no se recomienda dormir con el celular pegado ni nada de ese tipo de cosas. Evitar al máximo cualquier tipo de radiación electromagnética. Gracias a Dios hoy en día los celulares son de baja energía y la potencia es baja, la antena es interna. Sin embargo, sí hay radiación aunque sea mínima. ¿Ok? Otro detalle importante es por lo menos cuando ya pasamos a las ionizantes como los rayos X, donde hacen uno ya no son ecografías sino radiografías. ¿Por qué creen que a uno le ponen plomo? Para que la onda no penetre otras partes, otros órganos, porque eso es peligrosísimo. Médicamente necesitamos ver si estamos mal o no y nos descubren solo el área que necesitamos. Y toca hacerse el examen para curarse. Pero nos estamos exponiendo a una radiación que es peligrosa. Lo que hacen los radiólogos, lo que hace radiología en muchos países son las personas, primero tienen un buen sueldo, menos aquí en Colombia. Segundo, tienen más vacaciones que todo el mundo porque tienen que estar liberando esa energía mucho más que todo el mundo. Y lastimosamente tienen la tasa de vida, la mortalidad más baja, la edad, mueren a temprana edad, 60, 50 años algunos. Entonces, todo esto tiene que ver. Entonces, para que se protejan de las ondas electromagnéticas, porque no son un juego. Yo cuando estuve con mi hija que tenía como 10 años y entró a bachillerato, mi esposa me la montó que había que comprarle un celular. Yo le decía que no. ¿Qué hice yo en ese entonces? Compré un pollo, no cocido, un pollo muerto, para cocinar. Cogí en la mitad del pollo y le metí el celular de mi esposa. Y cogí mi celular y marqué. Cuando mi celular suena, yo le digo a ella, mira, el celular está sonando. Y para que ese celular suene, la onda que sale del mío y va a llegar a ese celular, pasó la piel del pollo, la carne del pollo y los huesos del pollo. Ahora imagínate que eso fuera la cabeza de tu hija.
O sea, no es recomendable todavía darle un celular. Después cogí el celular y lo envolví en papel aluminio y no sonó, porque eso se llama jaula de Faraday y ahí no suena. Pero tú no vas a tener a la nena 24 horas con un casco o la vas a cubrir con papel aluminio metálico para que la señal no pase. Entonces, todo este tipo de cosas, las ondas hay que tratar de minimizarlas. Lastimosamente, la tecnología tiene que seguir avanzando y anteriormente las potencias que tenían los celulares anteriores eran increíbles. Van a encontrar videos en internet donde, como tienen la misma frecuencia que los microondas, explotaban crispetas con los celulares panela grandote y la señal era más peligrosa para nosotros. Pero como es la tecnología y había que consumirla, ahí pecamos. Ahora que la tecnología le bajó un poquito a la potencia, ya eso ha mejorado, pero no quiere decir que sea óptimo, porque usted puede tener una gota cayendo de una montaña, perdón, una gotica cayendo a una montaña, una piedra fuerte, pero si cae por 1000 años le va a hacer una erosión, tarde o temprano. Entonces, el factor aquí es, la frecuencia ya están, porque están altas. Hay que bajar la potencia, lo mínimo, y además hay que mantenerse lo más aislado posible cuando sea necesario. Y segundo, el tiempo de permanencia. Yo no puedo estar 24/7 con una radiación cerca. Tengo que tener mi espacio donde no me esté radiando, por seguridad. ¿Ok? Porque ahí vienen una cantidad de cosas ya metiéndose en lo médico, algunos cánceres, algunas cosas que suceden. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Yo siento que, no sé, estas clases virtuales estoy hablando solo. Linda Marcela Peña, ¿está ahí? Sí, profe. Linda, una pregunta. ¿Cómo crees tú que con lo que hemos visto en clase se puede generar? ¿Qué es una señal de 1 kHz? ¿Qué quiere decir que una señal tenga una frecuencia de 1 kHz? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? Que una señal tenga una frecuencia de 1 kHz. Sí, ¿qué quiere decir eso? Que se puede utilizar para muchas aplicaciones en Sí, pero ¿qué quiere decir donde 1 kHz? 1 kHz, ¿qué es? Periodo. ¿Qué es 1 kHz? No es una medida, profe. ¿Cómo? profe que tiene 1000 oscilaciones Exacto. 1 kHz quiere decir que se por repite segundo, 1000 veces 1000 por veces en un segundo, 1000 segundo. veces por segundo. ¿Ok? Eso es la frecuencia, ¿sí o no? ¿Y cuál sería el periodo? Si frecuencia es igual a 1 kHz, Uno sobre frecuencia. periodo es igual a 1 sobre frecuencia. En este caso nos daría 1 milisegundo, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir 1 kHz? Una señal en una ventana de tiempo, que esa ventana de tiempo, de aquí a aquí hay 1 milisegundo. Y ella se repite, pero como una señal tiene que tener una parte baja y una parte alta. Lo que quiere decir que le estaría dando 0.5 milisegundos en alto y 0.5 milisegundos en bajo, ¿sí o no? O sea que si yo cojo un pin del micro, lo activo, le pongo un retardo de 0.5 milisegundos, pero ojo, los retardos no pueden ser enteros, entonces lo pasamos a microsegundos, de 500 microsegundos, después lo apago y espero 500 microsegundos más y repito, ya estoy creando 1 kHz, ¿sí o no? Si pongo un LED, ¿qué sucede? Si pongo un LED a la salida de esa señal, ¿qué sucede? Se va a mantener encendido. Entendido. O sea, ¿Y para entonces nuestra qué vida. debería poner? ¿Qué debería poner? Para poder notar algo, ¿qué debería poner? Un delay. No. Un Esta zumbador frecuencia ya no es tanto visible, es más que auditible. audible. ¿Qué debería poner entonces? ¿Qué actuador? Un zumbador. Un buzzer o Un parlante, un buzzer, ¿sí o no? Entonces vamos a ver, ya tirando esta teoría, vamos a hacer eso. Ahora sí.
Voy a dejar de compartir y sigue compartiendo el compañero que está compartiendo. Ahora no sé cómo quito esta vaina, creo que así. Ok. Déjenme, yo vuelvo donde estaba. Listo, ahora sí. ¿Quién era que está compartiendo ahorita? Yo, ya voy a compartir. Vamos, Torres. Muéstrame lo que tenemos. Antes de entrar a la librería de Live, vamos a hacerlo nosotros para entender el concepto de toda la cháchara que les dije. Y después hacemos, ya usamos una librería que ya yo les voy a pasar. Porque las librerías a veces las encontramos, a veces las hacemos y eso hay que saberla encontrarla, que es lo que casi siempre hacen, pero también hay que saber crearla, que es lo que acabamos de hacer con la librería de display. Bueno, vete al while. Ponte como comentario de bloque esas 3 líneas que no las vamos a usar por ahora. Enter. Vamos al archivo gráfico, al punto .ioc, yuca.ioc a la izquierda. Dígale que continuar, ¿no? O migrar, no importa. Miércoles va a descargar algunos archivos, pero no se demore mucho. Eso debe ser porque de pronto yo no he actualizado yo no he actualizado mi compilador y ustedes lo tienen más avanzado. Esperemos ahí. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, profe. Bueno, esperemos acá al compañero. ¿Qué vamos a hacer para ir adelantando y lo van haciendo? Vamos a crear un pin del micro donde vamos a sacar la señal de 1 kHz. Entonces ese pin, vamos a llamarlo si quieren parlante, buzzer, como lo quieran llamar. Llámenlo parlante porque más adelante en mi librería lo llamo parlante, pero ustedes van a estar en la capacidad de cambiar eso como quieran, ya sabiendo cómo funciona. Y vamos a prender un pin, vamos a esperar un retardo y después vamos a apagar ese pin. Eso es lo que vamos a hacer. Pero esperemos que esto cargue. Me dan un segundito y yo voy a buscar algo de agua que estoy un poco seco y seguimos. Miércoles, esto va para largo. Hagamos una cosa, Torres, sigue haciendo ese procedimiento, cuando termine me avisas y sigamos con Ariel, ¿te parece, Ariel? Que ya lo tenía, o otra persona que ya lo tenga compilado y funcione. A mí ya me está funcionando, profesor. ¿Con? A mí ya me está funcionando. Listo, Daniel, dele, cada bit, vamos por punto enseguida. Comparte. Cada bit Osorio. Entonces busquemos un pin cualquiera. Ya lo pusiste, PV0. Y lo vamos a llamar parlante, ¿ok? El compañero lo creó ahí en PV0 y lo llamó parlante. Perfecto, no hay ningún problema. O eso estaba así. No, yo lo nombré así. ¿Cómo? Yo lo nombré así, yo lo Tú puse. lo nombraste, bueno, bien, excelente. Bien, una vez que ya tenemos el pin, vamos entonces al
¿Cómo es? Ya yo les pasé la librería de Lice. Vamos a analizar un poquito la librería y se las voy a explicar. Y vamos a ver cómo lo utilizamos. Ya esta es una librería ya hecha, pero sin embargo, aunque esté hecha, tenemos que entender cómo funciona. Vamos al punto C de esa librería y hay dos funciones. Estos micros tienen un contador interno de debugger que hay que activarlo. Este contador interno se activa mediante dos registros, que son las dos primeras instrucciones que están ahí. Core debug y DWT control no sé qué cosa. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que saber cuánto le cuesta al micro durar un microsegundo, porque vamos a hacer retardos de microsegundos. ¿Cuánto le cuesta al micro lograr obtener un microsegundo? Entonces, por eso guardamos en una variable que se llama pasos la frecuencia que tiene el micro de reloj, que en este caso es C16, pero puede ser cualquiera que ustedes pongan, por eso la librería está abierta y hay que dividirla entre 1.000.000. ¿Para qué? Para llevarla a microsegundos. Una vez que ya yo tengo esta librería en microsegundos, esto es para activar esto es configuración del microsegundo ini, configura. Y ya cuando yo uso el retardo, que es el que está abajo, microsegundo de WT, le voy a dar cuántos microsegundos quiero. Entonces lo que va a hacer es un while, mientras que no se cumplan los microsegundos que yo le meta por paso. ¿Por qué por paso? Porque paso es el número de microsegundos que le cuesta al micro. De cuánto le cuesta al micro llegar a 10, 20, 30, él va a permanecer ahí. Entonces esta librería nos va a permitir correr microsegundos en el micro. Y lo hace utilizando un contador interno que tiene el micro. Ya esta librería tiene incluido el delay, todo lo que hicimos en la pasada lo tiene incluido. Ahora vamos a ver si ya yo tengo una librería de tercero, como en este caso, que es mía, ¿cómo hacemos para utilizarla? Entonces, primer paso habría que ponerlo solo en el main. ¿Qué habría que hacer en el main? Ahí habría que incluirla. Perfecto. Ayúdate, perfecto, muy bien. Ahora vamos a usarla. Entonces, parémonos allá antes del while. Esta librería necesita configuración. Yo le dije que cuando hay configuración es antes del while y cuando es repetitivo es dentro del while. Entonces la configuración va entre el código begin 2 y ahí. Y ahí vamos, ayúdate delay y te ayuda control barra espaciadora. Y es la que dice init. Punto y coma. O sea, ahí inicializamos el contador de debugger interno del micro para que nos sirva a medir retardos de microsegundos. Saben que si quieren le ponen comentarios y dicen qué hace. Y la vamos a usar ya en el while. Entonces, vamos al while y usémosla. Entonces, prendamos un pin. ¿Cómo se prende un pin? No. ¿Cómo se prende un pin? Donde piso IPO, write pin, write, la penúltima. Ahí copias parlante y te ayudas. Compila porque como que no has compilado y no se asoció el parlante, acá aparece. Yes. Miércoles, qué poco errores. Bueno, parlante, ayúdate ahí en parlante. Eso, puerto. Dale, y ahora copia parlante otra vez ahí, el pin. Y ahí ponle un 1, lo vamos a prender. ¿Qué viene ahora, muchachos? Ya lo prendí. Para crear la frecuencia que vendría. Delay, ¿no? Iría ahí. El retardo, muchachos, el que acabamos de hacer. Ahí va a ir el delay. No el ini, sino el otro. ¿Te ayudas? Delay microsegundos. El primerito que sale. Le puse DWT porque así se llama el debugger, el timer por debugger, pero yo lo llamé así. Ahí el tiempo, ¿cuánto tiempo le vamos a dejar ahí para que se escuche un microsegundo? Un milisegundo, perdón, un kilohertz.
Habíamos dicho que era 500 prendido y 500 apagado, porque tiene que ser microsegundos, no puede ser mili, no puede ser 0.5 mili, porque no acepta decimales, de 500 microsegundos. Lo prendí por 500 microsegundos. Enter. Ahora copio eso igualito y lo pego y nada, voy a cambiar el 1 por 0. El delay también hay que ponerlo. Entonces prendo 500 microsegundos, apago 500 microsegundos. Eso debe ser 1 kHz ya. Así de simple. Compilemos. Ahí estamos creando una señal de 1 kHz. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Cómo verifico yo en Proteus que hay una señal de 1 kHz? A la izquierda, donde cogen el multímetro, más abajo donde está el multímetro, hay algo que dice contador timer, ¿sí lo ven? El tercero. Ese lo colocas allá a la derecha y unes al pin RB0 la primera pata, el reloj CLK. Listo. Ya el micro tiene cargado el programa. Dale doble clic, carga el programa al micro. Tiene cargado. Oh, sí. Ya lo tiene Doble cargado. clic. Y busca la carpeta miércoles. ¿Seguro que está ahí? No, si es que yo te acabo de pasar de yujita, o sea, esto está mal. No, dale ahí al botoncito amarillo y búscalo. No, ese es el programa donde estaba trabajando, es ese mismo. Ah, bueno, listo. Si Es- ese no he dicho nada, ok, te creo, listo. Entonces dale play y miremos. Bueno, para un momentico, cometí un error, para un momentico. Dale doble clic al contador y donde dice tiempo, busca frecuencia. Ok, ahora sí, dale otra vez play. Y ahí me dice casi 1 kHz, 991 Hz. O sea, ya sabemos que la señal está saliendo y que está saliendo en el rango que queremos. Ojo, Proteus esto de pronto no va a simular tanto en tiempo real porque se carga bastante. Vean que el compañero lo tiene cargado ahí. Bueno, no veo cuánto está la CPU. La otra cosa importante es que el cristal vale oro. Si yo le puse 16 acá, tengo que poner 16 aquí porque donde pongo el cristal que no sea, no voy a tener tiempo de microsegundo exacto. Por eso es que yo dividí entre 1000 la frecuencia del cristal y yo tengo que saber qué frecuencia de cristal tengo. Final, a qué está trabajando mi micro para que esto funcione. Para un momentico. Si quiero ver la señal que le coloco, páralo. Si quiero ver la señal que le coloco, Un osciloscopio, ¿no? póngamelo osciloscopio también. Vamos paso a paso para entender todo el proceso. Ojo que no quise darle librería, empezar a hacer melodías sin que entendieran qué es la frecuencia, para qué sirve, en qué se ha usado, cómo creo una frecuencia básica, cómo la veo en el osciloscopio, cómo la mido en un contador de frecuencia, etcétera, etcétera. Le colocamos ahí mismo, en el mismo cable, el pin A del osciloscopio, le damos play y miramos qué sucede. ¿Listo? Y ahí está la señal. Párala. Para Proteus. Con el cuadrado, no con el pausa. Bien, ya quítate el osciloscopio y el generador, ya nos queda ahí de que sabemos cómo lo medimos. Ahora quiero que escucharla. ¿Qué le coloco? Ya sabemos que 1 kHz, al ser 1 kHz va a ser escuchable, si buscamos speaker. Y cualquiera que tenga salida por la tarjeta de audio nos sirve. Sin embargo, el que sale de último, que tiene como una barrita de nivel verde, amarillo y rojo, es el que yo les recomiendo. Cogemos el speaker, lo colocamos.
y el otro pimba tierra. Dale play. No se va a escuchar tan igualito en kilo porque depende de la velocidad de su computador y qué tan cargado esté. ¿A ti te está sonando algo allá? ¿A ti te suena algo allá? ¿A ti no te suena nada allá? Sí, sí, eso le iba a preguntar que si estaba compartiendo el audio. No, no estoy escuchando no estamos escuchando el audio. A ti te debe sonar allá. Sí, aquí, listo. No sé, ponga el micrófono, algo que se escuche ahí, algo acá para ver. Se debe estar compartiendo ahora. O comparte el audio, exacto. ¿Listo? Ahí suena un poquito por retardo y porque por todo no lo simula tan real. Pero ya estamos creando una frecuencia, ya estamos creando ruido. Páralo ya, no, ya está bien de la bulla. Ahora, ¿Sí se escuchó? sí, ya se escuchó. Listo, gracias. Pregunto, ¿qué impedancia tiene un parlante? ¿O que un viaje? Generalmente. Cuando ustedes llaman un parlante, que arriba, ¿qué número tiene? ¿No se acuerdan? La mayoría tiene 8 ohmios, hay de 4, hay de 2, ¿ok? Es una impedancia bastante baja. Si el micro me saca 3 voltios y yo tengo un parlante de 4 ohmios, estoy metiendo casi un amperio al pin del micro y lo puedo quemar. O sea que yo no puedo conectar un parlante directamente al microcontrolador porque lo puedo quemar. De pronto un buzzer de esos pequeñitos sí, porque la impedancia de un buzzer está casi en el orden de los K, no hay problema. Sin embargo, así sea buzzer, yo recomiendo por seguridad ponerle otra cosa. ¿Ok? Ahora, hablando de buzzer, ¿cuántos tipos de buzzer hay? Activo y pasivo. Activos y pasivos. Son dos tipos de buzzer. El que le va a servir a ustedes para el experimento, si consiguen buzzer, es el activo. Perdón, el pasivo. ¿Qué diferencia entre hay un buzzer pasivo y activo? Que el activo ya tiene los componentes necesarios integrados para producir el sonido directamente y el pasivo hay que hacer un proceso de ¿Quién conversión dijo eso? a frecuencia. ¿Quién dijo eso? Sebastián ¿Sebastián qué? Marsiglia. ¿Apellido? ¿Apellido? Marsiglia. Marsiglia Marsiglia. Morales. Exactamente. Un buzzer activo, tú le alimentas a 5 voltios y él enseguida ya tiene un sonido predeterminado, tiene una frecuencia. O sea que si tú vas a meterle otra frecuencia, ya no va a sonar bien, tan bien, o como debe sonar. El pasivo es como si fuera un parlante, él no tiene ninguna frecuencia al alimentarlo. Si yo lo alimento, suena como un parlante cuando yo le meto DC. ¿Cómo suena un parlante cuando le pongo DC? ¡Bum! Y un rato como si se fuera a dañar y no suena más, porque hay que meterle frecuencia para que suene. Entonces un buzzer pasivo es como si fuera un parlante, por decirlo así, pero con una impedancia más alta. Un buzzer activo ya tiene un sonido predeterminado. El buzzer activo le sirve a usted cuando quiere crear un sonido rápido, saca uno en el micro y ya está pitando, una alarma rápida. El buzzer pasivo o los parlantes le va a servir para crear melodía o la nota o la música que usted quiera. Entonces, para lo que vamos a hacer esto que estamos haciendo, tiene que ser con un parlante, y si es un buzzer, debe ser un buzzer pasivo. Cuidado allá con buzzer activo. Ojo, que pueden llegar a la electrónica y piden un buzzer pasivo y son capaces de darle un buzzer activo. Y no me vayan a llegar ya al salón con el buzzer activo si no lo probaron o no le dijeron a la electrónica que se lo probaran y lo devolvieron y llegaron con lo que es, o compren un parlante y salimos salimos del lío. ¿Listo? Bien. Entonces no puedo conectarlo directamente al micro porque lo puedo quemar. ¿Qué se sugiere? Electrónica 1. ¿Qué se Usar sugiere? un transistor. ¿Un qué? Un transistor. Un transistor.
Hagamos una pregunta rápidamente acá. Cojamos de Ávila. ¿Ya vio electrónica? Sí, ¿De profe. Ávila? No. Sí. Sí, ok. ¿Qué tipo de transistores conoces tú de los bipolares? ¿Cómo son los dos tipos generales que hay? ¿Cómo se llama? Profe, los PNP y los NPN. NPN. Bien. Déjame compartir un momentico a mí y ahora vuelves. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Miércoles. De Ávila. ¿Este de arriba cuál es? El de arriba es NPN. NPN. Sí. ¿Y el de abajo? NP. Excelente. ¿Alguien tiene dudas? ¿Seguro o se equivocó la chica? Entonces, me parece bien, esto está claro. NPN es este y PNP es este. Hay una analogía que normalmente se usa y es que como esta flecha está saliendo, NPN no penetra. Y como esta está entrando, PNP penetra. Entonces, con esta analogía ya ustedes deben saber identificar cualquier tipo de transistor. Y me gusta porque casi todos los cursos, vamos a ponerle su punto de hábil enseguida, casi todos los cursos patinan con esta pregunta tan sencilla. De Ávila Barragán Laura. Sí, profe. Listo, gracias. Continúa compartiendo. ¿Alguien más tiene ya listo para que quiera continuar o seguimos con el mismo muchacho? Ustedes quieran. La idea es que participen y esto no sea tan monótono. Profe, a mí al final ya me cargó como en minutos que dejé de compartir. Torres, ¿ya lo tienes? Sí, cerró. Listo, vamos. Bien. ¿Qué transistor? ¿Tuviste electrónica, Torres? Sí. ¿Qué transistor conoces tú? NPN, por ejemplo. Referencia. Esos son ¿Alguien que le ayude? BJT, ¿no? ¿Cómo? BJT. No, sí, todos son BJT, pero la referencia, o sea, el nombre del transistor. O sea, yo conozco son los transistores, por ejemplo, los Darlington. ¿Los qué? Los Darlington. No. O sea, así como tú El tienes un 2N, microcontrolador STM32 que se llama STM32F401CCU6, un nombre de un transistor que sea NPN. O sea, una referencia. ¿Quién lo ayuda? Profe, 2N2222. El 2N2222 es uno de los más famosos, el 2N3904, ¿está claro? Les voy a poner algo, por ejemplo, voy a hacer una pregunta acá. Caballero Vladimir, ¿está ahí? ¿Vladimir? Sí, profe. Si tú tienes dolor de cabeza, Sí, ¿qué profe. tomas? Dolex. Doles. Listo. Sí. Zabalza Jorge, ¿está ahí? Sí, profe. Si tienes dolor de barriga, ¿qué tomas? Dolor de barriga, la yosina, buscapina. ¿Cómo? La buscapina o la yosina. Buscapina es listo. Gil Mateo, ¿está ahí? Sí, profe, buenas tardes. Cuando tienes diarrea, ¿qué tomas? Un diarrea. Tengo
que tomar este, que es un liquidito Alguien que lo ayude. extremo, digo, Los motines. enterogermina de pronto. Metronidazol. De pronto Entonces, ten en cuenta, enterogermina. muchachos, que hay veces que no sabemos los nombres de unas pastillas que son más para los médicos, y las pastillas de nosotros son los integrados, los transistores, los microcontroladores, y nosotros como futuros ingenieros en el área de la electrónica tenemos que sabernos la referencia mínimo de las de una A, una OR, una XOR, de un transistor NPN, de un transistor PNP, de algún microcontrolador. O sea, esas son las pastillas nuestras. Entonces, a veces no le tomamos como debemos de tomar. Entonces, estas referencias, no de todas, pero lo que más practiquemos o de las cosas insignias tenemos que sabernos, porque a veces que sabemos más de medicina o pastillas de medicina que las pastillas de electrónica, que son las que realmente vamos a estar trabajando. Entonces, la invitación es a saber un poquito más de los nombres de las cosas básicas que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces, búscate el 2N3904 o el 2N2222, como quieras. ¿Cómo era? ¿Me repites el código? ¿Cómo? Que si me repite el código. 2N2222 o 2N3904, que quieras. Listo. Colócalo. ¿Cómo lo conectaría? Ya sabemos que el micro no puede llegar directamente al parlante. Entonces, quítale los cables al parlante y dime cómo lo conectarías ahí. O sea, La idea es que sería el micro le va a dar una colector, señal base y baja de emisor. control y el parlante va a activar a un voltaje igual o mayor, pero con una fuente de mayor corriente. El transistor va a activar el parlante con una fuente de mayor corriente. Entonces, si el micro le va a dar una señal de control al transistor, ¿cuál es el pin de control del transistor? ¿Cómo se llama? La base. Correcto. La base. Entonces, la salida del micro debería ir a la base, pero no va directamente, sino va con una resistencia. Si busquemos una resistencia bajita de 330 ohmios y la conectamos a la base, al pin RB0, y de ahí va a la base. Y ahí tenemos una parte. Bien, si vamos a actuar en saturación, quiere decir que el transistor se debe cerrar. Cuando el micro le manda un 1, el transistor debe cerrarse entre colector y emisor. Debe cerrarse, ¿ok? Y como yo voy a alimentar la carga con una fuente externa, entonces la fuente externa es la que va a alimentar el parlante. Entonces creemos allá en Power un punto de poder, que es la fuente externa. Y la colocamos allá arriba en un pin de parlante, y el parlante va directo conectado allá. Esa fuente puede ser de 5 voltios, de 12, depende del parlante que yo tenga. Si quiero hacer bulla y tengo 24, le meto 24, porque esa fuente, ojo, no, al parlante, al micro no. Ojo a lo siguiente, les recomiendo que si tienen parlantes, no vayan a conectar el parlante por el puerto USB del micro a los 5 voltios, porque se tiran la tarjeta, porque pide mucha corriente. Tienen que tener otra fuente aparte, otro cable USB, o una fuentecita de 5, o un adaptador de celular, o una fuente de 12 voltios, o un adaptador de 12 voltios, o de 5, o de 9, lo que quieran, que va a alimentar al parlante. Entonces le das doble clic más 9. Lo único es que la tierra de esa fuente, de esa otra fuente, debe ser la misma tierra. Unen las tierras de las dos fuentes, de la de 5 con la de 5 del computador, de la tarjeta, o la de 9 con la de 9. Eso tienen que tenerlo claro, porque si no pueden tirarse la tarjeta. Esto es lo más delicado que van a hacer. Y el parlante va al colector, el otro pin, para cuando se cierre le mande la tierra que va al emisor.
¿Televisor a dónde? ¿A dónde me Y ahí va una tierra, busca esta tierra y la pones en el emisor. Pregunta. Listo. Este sería el circuito. Sin embargo, bueno, córrelo, ahí va a funcionar. Debería ser así. ¿Sí te funcionó? Listo. Está sonando todavía, ¿sí, no? Sí. Ok. Sin embargo, todavía no están así. Hay que tener en cuenta otras cosas. ¿Listo? Pásame a compartir. Ya les muestro algo. ¿Están viendo mi pantalla o no? Ah, no. No, no se ve. ¿Ahora sí? ¿Listo? Ahora sí. Ok. Entonces, mire, el micro le va a dar, cuando va a activar 3.3 voltios a este señor, y por aquí va a circular una corriente en la base. La corriente de la base, en los cálculos que ustedes vieron en electrónica 1, es el voltaje que está aplicando, el 3.3 en este caso, menos 0.7 que se cae aquí en el transistor, entre base y emisor, sobre la resistencia de la base. Después va a haber una corriente de colector que pasa por el colector y que normalmente se pone igual a la misma corriente del emisor, que va a ser igual al beta que tenga el transistor multiplicado por la corriente de la base. Y después viene la carga que está aquí, y la carga va a tener un voltaje. Este voltaje que tiene la carga es la corriente que está circulando por la carga, por la resistencia de la carga. Si yo corro este circuito, ¿este transistor está saturado o no está saturado? ¿Sí o no? Caballero Vladimir, ¿qué dice? Caballero, ¿está saturado o no está saturado? Sí, está saturado, profe. Creo que sí. ¿Quién dice lo contrario? Um, no. ¿Qué Si es de saturación? derecho, ¿Qué les no dije que era está saturado. saturación? Que este señor de aquí se cerraba con este. O sea, que aquí había ¿cuánto voltaje? 0. Saturación es que el voltaje entre colector y emisor es 0. ¿Cuánto hay? 8. O sea, que no está saturado. La idea es que todo el voltaje esté aquí en la carga para mandar la máxima transferencia y que esto esté cerrado. Este señor no está saturado. ¿Listo? Para que este señor se sature, este voltaje tiene que disminuir. Y para que este voltaje disminuya, tiene que aumentar el voltaje en la carga. Para que este voltaje en la carga aumente, debe aumentar. ¿Qué debe aumentar aquí? La O la corriente de corriente. colector o la resistencia de colector, ¿sí o no? O sea que hay libros que dicen, si usted aumenta la resistencia de colector, usted garantiza que se sature, y eso es cierto. Vamos a hacer el ejemplo. Si yo cojo esta resistencia y en vez de 100 le pongo 10.000 y le doy play, ¡pum! Todo el voltaje se vino para acá arriba y aquí quedó 0. ¿Sí lo vieron? O sea que lo que dicen los libros es cierto. Si yo aumento la resistencia de colector, se satura. Vamos a dejarlo como estaba. Y vamos a analizar todo lo que era la saturación. Está venciendo. Ahí no está saturado. Otra forma de saturar es si yo aumento la corriente de la base, aumenta la corriente de colector. Y al aumentar la corriente de colector, aumenta el voltaje en esta resistencia. O sea que si yo quiero aumentar la corriente que pasa por la base, debo disminuir la resistencia a la base. Así aumenta esta corriente. O sea que si yo disminuyo esta resistencia a 10 ohmios, por poner un ejemplo, para ver, también se satura. Entonces los libros dicen, la saturación la puedes lograr si la resistencia a la base es muy pequeña, si la resistencia del colector es muy grande
se logra la saturación, lo acabamos de ver. Eso es lo que dicen electrónica y lo que le enseñan a uno. Sin embargo, cuando vienes a la vida real, hay unas limitantes. ¿Qué limitantes hay? ¿Por qué creen que no puedo disminuir tanto esta resistencia a la base? Porque si la Porque se quema el... disminuyo, aumenta la corriente de la base. ¿Y quién es el que está alimentando la base? El micro. ¿Y cuánto El les dije micro. yo que el micro máximo daba por pin? 25 miliamperios. Máximo 25, ojalá 20, no pasemos de 20 miliamperios. Entonces yo no puedo venir aquí a decir que yo le voy a poner 10 ohmios. No se puede. ¿Listo? Entonces yo aquí le digo, no le puedo poner 10, le puedo poner un K de pronto y me va a dar 2.46 miliamperios, que está bien. Ahora, esta resistencia no la puedo bajar. ¿Por qué no puedo bajar esta resistencia? Perdón, subirla, porque si la subo saturo, ya vimos. ¿Por qué no me puedo meter con esta resistencia que está acá? Porque esta resistencia es la carga. Y en este caso, ¿cuál es la carga nuestra, muchachos? El parlante, speaker. el speaker. ¿Y de cuánto es el parlante? 8 ohmios. 8. Entonces, yo no puedo ponerme a jugar con esto porque eso me lo está dando. Esto me lo está dando. Eso me lo está dando el, ¿cómo es? Me lo está dando el mismo circuito. Ya la carga es un relé, es un motor, es un parlante, y todas estas cargas inductivas tienen algo que se llama baja impedancia. Entonces yo no puedo cambiar esto. Tampoco puedo ponerme a cambiar mucho esta resistencia porque no se puede. Entonces, con lo único que me tengo que meter con las ecuaciones que me puede ayudar es con este señor que se llama beta. Si yo subo el beta, aumento corriente de colector, y al aumentar corriente de colector aumento voltaje de resistencia de colector. Pero yo no puedo aumentar beta porque ya compré el transistor. Entonces ahí hay una configuración que ayuda a que yo pueda aumentar mi beta. Pero antes de esto le voy a explicar otra cosa. Antes de esto le quiero mostrar otra cosa. Aquí tengo un Excel. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que mi transistor tiene un beta de 10 bajo. La resistencia de la base es de 1000. El voltaje que le aplico a la base es 3.3 y la resistencia que tengo en el colector es de 100 ohmios. ¿Ok? Con estos datos, perdón, resistencia de colector 10 ohmios y voltaje de colector, esto lo calculó. El voltaje que alimenta el sistema son 10 voltios. Entonces, ¿cuánto voltaje me queda en la resistencia de colector? 2.6. No está saturado porque si estoy alimentando con 10 solo tiene 2.6. Para poder saturar, ¿qué debo hacer? Según lo que les dije, aumentar esta o disminuir esta, ¿sí o no? Aumentemos esta a 1000. ¿Cuánto me dio en voltaje de colector? 26 voltios. ¿Seguro que puedo tener 26 si estoy alimentando a 10? Es imposible, ¿sí o no? Esto no se ve aquí en la simulación, no se ve. Porque en la simulación, ¿qué sucede? Cuando sucede esto tan absurdo que yo hago los cálculos de las fórmulas y este voltaje que está aquí me da mayor que el de la fuente, esto se llama en electrónica la ley del absurdo. ¿Qué es la ley del absurdo? El transistor dice, yo no puedo sacar 26, entonces él se satura. ¿Qué es saturar? Lo que pasa en la realidad. Se cierra este señor a 0 y aquí quedan los 12 voltios, porque no puede sacar 26. Matemáticamente te va a dar un voltaje de mayor que el que tú alimentas, 20, 40, 50, y cuando me da ese voltaje es que el transistor se satura y se cierra. Esa es la saturación, cuando se da la ley del absurdo, y se va a lograr o disminuyendo esta resistencia o aumentando esta. Pero ya vimos que no puedo disminuir mucho esta porque es el micro, y no puedo cambiar esta porque es la carga, tengo que jugar con el beta. Y ahí hay una configuración que se llama Darlington. ¿Qué consiste en Darlington? Conectar dos transistores, el emisor de uno con la base del otro,
y uno de los dos colectores y tengo un nuevo transistor, base, colector y emisor. Este tiene un beta 1 y este tiene un beta 2. ¿Cuál creen tú que es el beta resultante? ¿Quién sabe? El beta resultante va a ser beta 1 por beta 2, así que tenía 50 y 50, me va a dar 50 por 50. Eso da 250, un número mucho mayor. Ya así subo el beta y logro la saturación. Estos transistores se llaman Darlington cuando ustedes vieron en electrónica. Entonces, lo ideal es que el transistor que vaya en el micro sea un Darlington para que se garantice la saturación. Primero, porque no puedo disminuir mucho la resistencia a la base. Menos de 300 ohmios puedo quemar el micro. Segundo, porque no puedo cambiar el parlante porque es de 8 o 4 ohmios y es bajo. Entonces tengo que buscar un transistor que tenga un beta alto o que sea un Darlington. Entonces, esto es repaso de electrónica. Ustedes vieron electrónica, pero sé que no todo el mundo la vieron, pero que esta parte debe quedar clara. El saber de la saturación y que a veces se lo dan tan teórico a uno que le suben la resistencia, le bajan, pero en la vida real, no puedo hacer eso, porque aquí está el micro a la izquierda en la base y acá está el parlante, que es una caja inductiva y no puedo quitarla. No puedo ponerle un K, 10K. Es 8 o es 4. Pero bueno, sigamos. Entonces, ya visto esto, volvamos y siga compartiendo el compañero. Siga compartiendo el compañero. Entonces, uno de los transistores más comunes que es Darlington es el TIP122. No sé si lo vieron en electrónica. Búscalo ahí. T de tetero, I de iglesia, P de papá, TIP122. Ese es un transistor Darlington que tiene un beta mayor de 1000. Ya con eso usted garantiza que hay saturación sí o sí. Colóquelo y pégueselo encima a este para que lo... Pégalo encima, muévelo y pónselo encimita para que lo reemplace. Reemplazar yes. Y ahora sí, denle play. Entonces, ese es el circuito que ustedes deben de montar para poder sonar melodía. Pero ahora vamos a otro detalle. Para un momentico. O sea, ya sé el circuito real. Pero hasta ahí creé una frecuencia, sabiendo cómo funciona. Pero ahora yo quiero crear melodía. Entonces vamos a mirar. Yo le pasé ya unas funciones que crean la melodía. Busquémosla. Los dos archivos que le mandé que llaman melodía o tono.h.c. Lo copiamos. Lo pegamos. En las librerías. Las incluimos allá arriba en el main. Main.z está en el main.h. ¿Listo? Entonces ahora vamos abajo y vamos a usarla. Pongo comentario, lo último que hicimos lo pones como comentario. Baja al main, al white. Pongo comentario eso, para que quede de estudio. Si quieres, éntrate a tono.c para echarle una lectura rápida, para que no traguemos entero. Tono.c lo que está haciendo es que saca un 1 por el parlante. Lo puede hacer con HAL, pero la HAL es un poco más lenta. Yo les dije que tengo que optimizar. Estos micros tienen una vaina que se llama biatómico, que les mandé el link para que estudiaran y profundizaran un poco. Y la mejor manera de prender un bit es de como está ahí. Entonces hago el retardo, después apago el bit y hago el retardo. O sea, es lo mismo que hicimos acá, pero ya lo tenemos en una función que va a ser lo que yo le voy a decir. ¿Qué frecuencia quiero y por cuánto tiempo va a durar esta frecuencia? Y así puedo hacer la melodía, si yo sé de música, que yo quiera en el microcontrolador. Eso es lo que tiene esta función. Pues vamos al punto C. Entonces ponle ahí sound y te ayudas de sonido en inglés, sound. Play, ¿qué frecuencia quieres? 1000, ajá. ¿Por cuánto tiempo?
Esos tiempos son cortos, son milisegundos normalmente. 100, 200, 300 máximo. Bueno, ya el que sabe música sabe cuánto le pones punto y coma. Cópiate eso 3 veces más y me cambia frecuencia y duración. Cambia la frecuencia. Si quieres dejar la misma duración o la cambias como quieras. Ya sabemos que cómo se crea una frecuencia, pero hicimos una función que nos va a dar tono, que es más interesante porque con eso puedo crear cualquier melodía. Le damos enter. Si yo quiero hacer una pausa en mi código, en mi música, le pongo un halt delay normal, ese 100 milisegundos. Le voy a mandar un link porque esta función de delay que le pongo es la básica. Yo hice una cantidad de funciones con delay con el micro, unas más precisas que otras. Le voy a mandar toda esa información para que quiera profundizar más y ya todo está cuadrado en una librería, que es la que vamos a usar de aquí de ahora en adelante. Listo, delay 100 y cópiate otras dos son play y ponle lo que quieras. Ojo, esto va a ser bulla, esto no va a ser nada. Listo, compila y mira qué pasa ahí. Páralo y dale play. Va a sonar feo. La función de ustedes que tienen que hacer procedimientos o una librería de melodías, como quieran hacer las cosas, que suene bonito y varias canciones. Porque saben que tienen que hacer 8 procedimientos en el parcial. Eso se los tengo que escribir, dejar por escrito en la plataforma de lo que va a ser parcial. Dale play. No, sí, sí sirvió, lo que pasa es que no está compartiendo el audio. Ah, ok. No sé si lo coloco. No se escucha. Pero bueno, ¿está sonando hasta allá? Sí, a mí sí me suena. O sea, al inicio suena con la melodía que coloqué y después ya normal. Listo, ok. Perfecto, déjame compartir a mí. Uy, ¿qué hice? Me salí. ¿Están viendo mi pantalla, sí o no? ¿Sí están viendo mi pantalla, muchachos? Sí. Ok, entonces, el parcial, 8 procedimientos que incluyan melodías, efecto de luces en 4 LED o más y mensaje en display 7 segmentos. 8 procedimientos. De esos 8 procedimientos deben llamar solo 6, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Y de esos 6 debe haber una repetición. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que decía 2 veces hola? O sea, un procedimiento se haga 2 veces que ustedes quieran. Ese es el parcial. ¿Hasta allá hay duda? Ya hoy vimos las melodías. De los LED también lo hemos visto. Y el mensaje de segmento también. O sea que ya ustedes están listos para entregarme ese parcial. Ahora. Es la otra semana. Entonces, ¿qué cae el otro jueves? El otro martes. Cae 27, ¿sí o no? El 27 de febrero calificó sobre 5. El 29 de febrero
sobre 4.5. Y si me dejan algo para el viernes, que es 1 de marzo, sobre 3.8. ¿Ok? Teniendo en cuenta que aquí, pregunta fácil, en la sustentación, aquí, preguntas difíciles, preguntas medias, y acá, preguntas difíciles. Esto es el parcial. Preguntas, dudas, sugerencias. Este es el H, ¿no? Estoy aquí en este. Agregar, foto, video, escritorio, parcial. Profe, Dígame. ¿me podría comentar más acerca de los 8 procedimientos? Sí, por lo menos. Tú dices, bueno, profe, yo voy a hacer un procedimiento que tenga 3 melodías. Do, re, mi, fa, sol, así, la melodía de Mario Bros, la melodía tal, 3 melodías son 3 procedimientos. Voy a hacer 2 efectos de luces. La luz del auto fantástico y que rote a la derecha. Ya van 3, van 5, faltarían 3. Y voy a hacer 3 mensajes. Sábado, mi nombre y el nombre de mi novia en el display. O sea, son 8 procedimientos que tiene. 3 de display, 2 de luz, 3 de luces y 2 de melodía, por decir algo. ¿Sí está claro? O sea, Sí, profe. entre esos Gracias. vas a hacer 8. Arriba, pero me vas a llamar en el main solo 6. Y de esos 6 vas a repetir el que tú quieras. ¿Listo? Listo, cada profe. uno debe hacer su parcial y sus propios procedimientos a conciencia. Si funciona, es sustentable. Si no funciona, no sustenta. La próxima clase, ¿qué voy a hacer? El que quiera llevar la tarjeta, la fuente externa, profe, ¿cómo conecto esta ayuda? Es más, la próxima clase es laboratorio. Nos vamos a ir al laboratorio. Ojo con lo de la bata, no sé si ya está activo y todo, tengan en cuenta eso. Vamos a ver si necesitan una fuente, que necesitan, como si estuviéramos en el parcial, pero ya ayudando. El profe, me pasa esto, tengo este problema, más problemas físicos de conectar el protoboard, de hacer las conexiones, que no se queme la tarjeta, los voy a ayudar en lo que necesiten. Para que ya la otra semana, acorde a lo que escriba aquí, ustedes verán cuándo sustentan y cómo toman su nota. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, muchachos, eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones. Les mando cómo queda grabada la clase más tarde. ¿Listo? Buena tarde. Y estudien que ya estamos en parcial prácticamente. Hasta luego.